Saludos amigas y amigos. Como lo anticipé en el video pasado, he recibido varios mensajes de personas que siguen la página, los cuales me piden que bajo mi criterio, de mi punto de vista de cómo hicieron las mafias o las organizaciones criminales del narcotráfico colombianas para ingresar en el mercado estadounidense, especialmente en las ciudades de Nueva York y de Miami, siendo que esto históricamente ha sido dominado por la mafia italiana, siciliana, la Cosa Nostra, la mafia albanesa, la rusa, los yakuza, japoneses o los chinos. Para responder esta pregunta, puede ser que este video se vaya un poco largo y se divida en varias partes. Tenemos que remontarnos a la historia, a comienzos del siglo XX. Es en 1900 o más o menos en esas fechas que Charles Lucky Luciano, como ustedes lo saben, máximo jefe de la Cosa Nostra en Norteamérica, decide eliminar a los dos grandes padrinos de ese momento, que eran Maranzano y Masseria. Luego de hacer esto, Charles Lucky Luciano organiza la mafia en 5 familias y sus asociados en Boston, en Chicago, en Nueva Jersey. Luego de dar esos pasos estratégicos y de empezar el nuevo negocio de los estupefacientes, antes de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que compete al cultivo, al procesamiento, al transporte de las drogas alucinógenas se hacían directamente de Europa o de Oriente Próximo. Se cultivaba en Afganistán, en Laos, en Vietnam, en la China, se procesaba en Marsella, se llevaba a Turquía, se llevaba a Sicilia y de Sicilia se transportaba a Norteamérica. Buques comerciales chinos, pues ya sabemos que la mafia controlaba los estibadores de barcos con los sindicatos. Es hasta la Segunda Guerra Mundial que esto se complica, porque ya esos transportes comerciales bajan mucho su nivel y se hace muy complicado ingresar hasta esos sitios donde se ha desarrollado la guerra o se está empezando a desarrollar la guerra, para recoger la mercancía y hacer todo ese transporte y toda esa travesía para poderlo llevar hasta Norteamérica. Es entonces cuando Charles Lucky Luciano, ya desterrado en Norteamérica en 1947, decide hacer un gran cónclave en Cuba, que era el lugar donde se lavaba todo el dinero de esta organización criminal gigantesca que era la Cosa Nostra. Son fundamentales en este sentido Charles Lucky Luciano, Le Meyer Lansky y Santo Traficante Padre, porque ellos organizan el traer la planta de la heroína, donde se puede procesar la heroína, hasta los puertos de Mazatlán, México, Sinaloa, para después llevarlo a Norteamérica. Recuerden ustedes que la droga hasta este momento de la historia era muy costosa y solamente era adquirida por personas de alto nivel. Es decir, que la mafia se organizó de una forma que el producto que trajeran fuera poco, vendido a muy buen precio y con una ganancia excesiva, puesto que los precios eran muy elevados. Esta trama delictiva funcionó hasta cierto momento. Recordemos que en Cuba llegó Fidel Castro en 1959 y su revolución, llegó la revolución en Laos, llegó la revolución en Vietnam y llegó la gran revolución china con Mao Zedong. Transcurrido todo este revuelo y todas estas revoluciones a nivel mundial, pasan algunos años y llega el año de 1968, año crucial donde hay un punto de inflexión o de quiebre para las organizaciones criminales estadounidenses en el tema de la droga. Llega a la presidencia de Estados Unidos Richard Nixon y llega a la gobernación de California Ronald Reagan, después de haber competido y haberle ganado a un candidato que inclusive promovía el uso del LSD-25 dentro de Estados Unidos, que para ese momento no era ilegal. Es asesinado Martin Luther King, es asesinado Bobby Kennedy, atrás había sido asesinado JFK. Entonces las organizaciones criminales, la mafia de Estados Unidos, tiene tantos problemas internos que no necesita un problema más. Hasta ese momento están inmiscuidos en la distribución, en el tráfico desde y hacia Estados Unidos de la droga. Es hasta este momento cuando hay una implementación de política de cero tolerancia para las drogas, cuando empiezan a apresar a soldados de estas mafias y ellos, para que no les den cadena perpetua o les den vida, empiezan a delatar esas estructuras criminales y empiezan a llegar hasta los jefes. Las mafias norteamericanas en este momento se dan cuenta que tienen que delegar las franquicias del negocio de las drogas a otros componentes o a otras personas que entraran y salieran de territorio norteamericano, creyendo con eso que hasta ese momento no iba a haber algún problema judicial, puesto que los tratados de extradición no se implementaban en los años 60 y 70 de zonas suramericanas hasta los norteamericanos, y menos en el negocio de la droga, que hasta ahora está empezando para los políticos norteamericanos. En este punto es fundamental personajes tan importantes en Miami como Griselda Blanco, en Nueva York como Elmer Herrera Buitrago Pacho Herrera, en Nueva York y Washington José Santa Cruz Londoño Pepe, y un joven Carlos Leder, que está detenido en la misma prisión donde está detenido el jefe o el líder de la organización que promueve el LSD-25 en los Estados Unidos y quien le enseña esta doctrina
política, que la droga puede ser el arma atómica que puede llegar a destruir a los Estados Unidos. Estos personajes principalmente se ven en el tema de la distribución dentro del territorio estadounidense, pero son los hermanos Ochoa Vázquez, que luego fundarían el cartel de Medellín, quienes por medio de sus empresas de exportación empezarían a traer la droga a territorio norteamericano, Elmer Herrera a distribuirlo, José Santa Cruz Londoño a distribuirlo y Griselda Blanco a distribuirlo. Muchos dirán que Griselda Blanco ya antecedía a estos personajes, y es correcto, pero no en el tema de la cocaína, sino en el tema del LSD-25 y algunos otros opioides que no influían de una manera tan fructífera y económica a las organizaciones. Al llegar los americanos a este negocio, fue uno de los videos que he visto de este japonés colombiano Yokoi Kenji, que dice que los colombianos le preguntan a un japonés por qué es bueno no enseñarle a un colombiano, y le dice que porque a las 2 semanas ya ha aprendido y le ha puesto el negocio de competencia al frente. Y es en este sentido que puede haber una relación con esta afirmación. Recuerden que en el video pasado les comentaba que estas mafias norteamericanas traían muy poco producto, pero los vendían a muy grandes precios a actrices, actores, cantantes, directores de cine, y sacaban un muy buen lucro de esto. Los colombianos, al ver el negocio tan potencial que había en los Estados Unidos, empezaron a traer en grandes cantidades, pero la droga seguía siendo muy costosa para llegar a ese comercio minorista, ese comercio de tal ciudadano. En este punto es fundamental Gilberto Rodríguez Orejuela. Gilberto Rodríguez Orejuela viene de trabajar en el tema farmacéutico, él es regente de farmacia y trae unas ideas de cómo hacer, primero, para que ese producto tan costoso, de puro, de alta calidad, tenga una disminución en su calidad y se puedan sacar muchas más cantidades o muchas más dosis con las cuales se pueda lucrar tanto el que vende como el que hace el microtráfico. Eso en el término económico, pero en el tema judicial, al convertir estas dosis en miles de dosis de un cargamento, miles de millones de dosis, hace muy difícil el que haya un rastreo rápido de esa línea de distribución y tráfico. ¿Por qué? Porque se le entregan miles de dosis a un distribuidor, que a su vez se entregan miles de dosis a un revendedor, a un callejero, a un trabajador de piso, que disemina esa estructuración criminal, haciendo más difíciles que los organismos del Estado puedan llevarle un control. Esto en el sentido de que Gilberto Rodríguez Orejuela le ofrece a José Santa Cruz Londoño, siendo empleado José Santa Cruz Londoño, una droga que se llama Inocentol, por medio de la cual se le hace el corte a la droga. Entra en esta historia Carlos Leder. Ese joven ya había salido de la cárcel, había hecho algunos negocios lícitos e ilícitos y había podido sacar de esa cárcel, donde estaban muchas personalidades, tanto financieras como de los opioides, presos, algunas ideas que revolucionarían el tema del ascenso de los suramericanos al negocio norteamericano. Como lo fue Cuba en su momento para la mafia italiana, se convierte Bahamas en ese punto estratégico donde se logra centrar ese beneficio y ese poder de las drogas. Económico con los bancos, logístico con las pistas para ese momento lícitas, logístico marítimamente porque también llegaban barcos con algún tipo de drogas. Entonces se revolucionó en el tema aéreo, donde ya no se traían por buques o por barcos mercantes, sino por medio de líneas aéreas, que con los mexicanos ya más adelante miraremos cómo las estructurarían. Muchos dirán en este punto del video cómo puede ser que la mafia norteamericana toda se haya conglomerado para tomar la decisión de entregar ese negocio tan lucrativo a los suramericanos. Allí empezamos con este punto. Cuando la mafia se da cuenta que son los suramericanos los que están tomando el poder porque el negocio económico, el negocio de narcotráfico tiene mucho lucro económico, empiezan a salir algunos jefes secundarios de las mafias que estaban presos, que tenían condenas de 20 y 30 años. En este momento, en 1979, se hace notorio el nombre de Carmín Galante. Carmín Galante era un antiguo segundo jefe de la familia Colombo que va a la cárcel. Cuando va a la cárcel, la organización criminal estadounidense es la que tiene el poder de las drogas, y al salir son los negros y los latinos quienes manejan este negocio. No le convence mucho este tema, consigue algunos apoyos en Italia, consigue algunos apoyos en Brasil, con la mafia italiana para ese momento asentada en Brasil, y empieza él a organizar el negocio de las drogas. Esto poniendo en la palestra pública al nombre de la Cosa Nostra, y con algunos problemas que traían, con algunas guerras internas, decide la mafia italiana, para resumir, aprobar el asesinato de Carmín Galante, quitando del medio a este personaje que podría entorpecer el ascenso de los suramericanos a Estados Unidos. Hasta allí podríamos decir que comienza la historia del verdadero poderío que tomarían los suramericanos, y en un comienzo con gran fuerza los colombianos. Después vendrían las guerras en Miami de Griselda Blanco, las recomendaciones mafiosas de los cubanos en México y en Miami, en Nueva York y en Washington, que si ustedes quieren hacemos un nuevo video. Pero hasta este momento podríamos decir que arranca la gran labor comercial, delincuencial, del narcotráfico, de los suramericanos como jefes y dueños del negocio en Estados Unidos.